Si nosotros hablamos del método de carencias, el método de carencias nos plantea que en México debemos de tener por lo menos 6 necesidades satisfechas. ¿Cuáles son estas 6 necesidades? La primera es la que nosotros conocemos como el rezago educativo. ¿Y qué entendemos por rezago educativo? En primer lugar es que tiene de 3 o hasta 15 años y no cuenta con la educación básica obligatoria. Una segunda carencia que debemos de tener satisfecha es el acceso a todos los servicios de salud. Básicamente, ¿qué significa eso? Tener acceso o adscripción a cualquier centro de salud. Una tercera carencia es todo lo que conocemos como el acceso a seguridad social. Muchas veces seguridad social con la parte de servicios de salud lo confundimos. Nosotros hablamos de servicios de salud, específicamente la atención médica. Y cuando hablamos de la seguridad social es, aparte de esa atención médica, tener una pensión al momento de jubilarnos, tener un SAR, tener un Afore, es decir, ya no simplemente tener las condiciones actuales, sino comenzar a ahorrar para lo que venga en el futuro. Esa sería una tercera carencia. Una cuarta carencia es lo que conocemos como la calidad y espacios en la vivienda. Es decir, no simplemente vivir en una casa, sino de qué calidad son los materiales en la casa. Por ejemplo, si nosotros vivimos en una casa en donde el piso es de tierra, nos consideramos como que es una necesidad que no tenemos satisfecha. ¿Por qué? Porque no es de calidad el material. De la misma manera, si el techo es de lámina, de cartón o de desechos, consideramos que a pesar de que tenemos una casa, es una carencia o una necesidad que no tenemos completamente satisfecha. Una quinta carencia que nosotros también evaluamos, en el caso de México, el Coneval específicamente, es el acceso a servicios básicos en la vivienda. Una cosa es tener la casa con ciertos materiales y otra los servicios que tenemos ligados con esa casa. Básicamente, ¿cuáles son los servicios que nos plantea que deben de existir en esta casa? El drenaje, la energía eléctrica y el combustible para cocinar o calentar los alimentos. La última necesidad, que nos puede parecer la lógica, es la de alimentación. Es decir, que nosotros no tengamos alguna necesidad específica en todos nuestros alimentos. Esas son las 6 carencias que debemos de tener satisfechas para no considerarnos pobres en México. ¿Y en qué nosotros nos basamos para decir que efectivamente no nos consideramos pobres? ¿Cuánto dinero tenemos? Las cantidades que se muestran en la filmina nos distinguen básicamente 2 tipos de personas. Las personas que viven en un área urbana, personas que se encuentran más en cuestiones rurales. ¿Qué es lo que nos plantea este instituto? Nos plantea que nosotros, en el ámbito urbano, es decir, en Morelia, cada persona debería tener al mes 2,563.56 pesos. Si nosotros llegáramos a tener más de 2,500 y fracción de pesos, si llegamos a tener menos de esos 2,500 pesos, nos consideramos como pobres. En el ámbito rural, obviamente estas cantidades son un poco menores, serían 1,631.43. Aquí quiero hacer una acotación y un punto muy importante por lo que viene. Una cosa es que nosotros tengamos 2,500 pesos y que tengamos todas nuestras necesidades satisfechas, pero también puede suceder una cantidad mínima, no para satisfacer todas las necesidades, sino solamente para satisfacer las necesidades de alimentación. Ahorita les voy a decir por qué hacemos esa distinción. ¿Qué es esa canasta alimentaria que se le conoce? Lo mínimo que necesitamos nosotros de dinero para comer. En el ámbito urbano, en el caso Morelia, necesitamos 1,257.07 pesos para comprar por lo menos los alimentos para sobrevivir en un mes. En el ámbito rural son 881 pesos. Esos 2 niveles nos van a dar 2 diferentes grados de pobreza. Uno es que tengamos todo satisfecho y la otra que por lo menos en el eje vertical nosotros podemos establecer precisamente ese monto de dinero. Mientras que en el eje de las X, en el eje horizontal, nosotros podemos analizar las carencias que nosotros tenemos. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos ni siquiera esos 2,500 pesos que les mencionaba para tener todas nuestras necesidades satisfechas y aparte tenemos alguna carencia identificada como no cubierta?
Eso es lo que nosotros en México conocemos como la pobreza. Si nosotros tuviéramos más de 2.500 pesos, pero tuviéramos alguna necesidad insatisfecha, por ejemplo, la seguridad social, que es generalmente lo que dejamos para el último, o a lo mejor los servicios en la vivienda, nosotros hablamos que somos vulnerables por carencia. Libramos el dinero, pero tenemos un problema de carencia. Podemos tener otro bloque, que es el que nosotros no tenemos 2.500 pesos, pero resulta que gobierno o alguna institución nos ayuda para satisfacer todas nuestras necesidades. Ese es un grupo muy pequeño, y el grupo que se considera como no pobre es aquel que gana más de 2.500 pesos y aparte tiene todas sus necesidades satisfechas. Esos 1,000 y tantos pesos para comprar la comida, nosotros conocemos en México a ese grupo de población como la parte de pobreza extrema. Es decir, las personas que tienen carencias y ni siquiera tienen el dinero necesario para comer. En México, de manera general, nosotros hablamos que la parte que se encuentra en pobreza, es decir, aquella persona que no tiene ni siquiera 2.500 pesos y aparte tiene carencias insatisfechas, es el 45.5% de la población. Tenemos un reto altísimo ahí. Un reto mucho más fuerte, ¿cuál es? La parte de pobreza extrema. La parte de pobreza extrema en México son 11.5 millones de mexicanos, es decir, el 9.8%. Prácticamente 1 de cada 10 personas tiene 3.7 carencias promedio, es decir, no tiene seguridad social, no tiene vivienda, no tiene servicios en la vivienda, tiene problemas en la alimentación y aparte ni siquiera tiene esos 1,000 y tantos pesos que les había mencionado u 800 pesos en el ámbito rural para comer. 1 de cada 10 personas. Obviamente eso nos plantea retos importantísimos en política pública, en personales, para tratar de ayudar a esas personas a salir de ese grado de pobreza. Tenemos otro bloque, que es toda la parte de vulnerables por carencia social. ¿Qué significa esto? Los que ganan más de esos 2.500 pesos, pero tienen alguna carencia. ¿Cuántas carencias tienen en promedio? 1.8. Y prácticamente son el 33.5 millones de personas, aproximadamente el 28.6% de la población. Obviamente también es un objetivo importante, son personas que tienen de cierta manera un grado de pobreza, sin embargo, hay que tomar en consideración que no es del nivel de abajo. Tenemos una parte muy chiquita que son los vulnerables por ingreso, aquellas personas que tienen poco menos de esos 2.500, no tienen esos 2.500 pesos, pero que como venían trabajando, prácticamente tienen todo satisfecho. Y el bloque más pequeño de la población, los que no son pobres, son 23.2 millones, el 19.8%. 2 de cada 10, 1 de cada 5 personas en México se consideran como que no tienen pobreza. Véanlo, ¿qué estaríamos diciendo? Que 4 de cada 5 personas tienen algún grado de pobreza. Ese es un reto muy importante que tenemos en el país. ¿Qué pasa si vamos al caso de México? Al caso de los estados. Si vemos 2 estados que nos presentan los mayores retos, Chiapas y Guerrero. Chiapas tiene el 74.7% de su población en pobreza, 3 de cada 4. Mientras que Guerrero, un poco abajo, 69.7%. En el caso de Michoacán, tenemos el 54.4% de pobreza. Con respecto al 2010 bajamos un poco eso. Teníamos en el 2010 54.7, en el 2012 bajó a 54.4. Y si hablamos de la pobreza extrema, para ir cerrando esta pequeña charla, en Chiapas tenemos el 32.2%, es decir, 1 de cada 3 personas no tienen ni siquiera el dinero para comer en Chiapas. Guerrero muy cercano con 31.7%, mientras que Michoacán aumentó de 13.5% al 14.4% de 2010 al 2012. Esto nos plantea retos muy importantes. Esto es algo que debemos de hacer y que debemos de tratar de solucionar desde los aspectos académicos, desde los aspectos de la universidad y también tratar de, con nuestro ejemplo, con nuestros conocimientos, tratar de aportar algo para hacer que esto obviamente comience a disminuir.